El 23 de abril de 2026, a las 2:47 de la madrugada, hora local, la placa del Pacífico hizo algo que no se suponía que hiciera hasta dentro de 80 años. Un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la costa de la prefectura de Miyagi, a 47 kilómetros de distancia. El temblor duró 4 minutos y 12 segundos. Esto no es inusual en Japón. Lo inusual es el lugar donde se liberó la energía. Lo inusual es la huella que dejó en los datos sísmicos. Lo inusual es que 3 instituciones de investigación distintas hayan retirado sus evaluaciones iniciales y se nieguen a publicar conclusiones actualizadas. La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en 90 segundos. Protocolo estándar. Las olas alcanzaron alturas de 4,2 metros en algunas zonas costeras. Se emitieron órdenes de evacuación para 2,3 millones de personas. Pero 6 horas después del sismo principal, sismólogos de la Universidad de Tohoku detectaron algo en los datos de la forma de onda que los llevó a contactar directamente con el Servicio Geológico de Estados Unidos. No a través de los canales oficiales. Llamadas directas a investigadores específicos. Eso no sucede a menos que alguien vea algo que no desea en un informe público. Esto es lo que sabemos que ocurrió en la superficie. El terremoto se originó a una profundidad de 29 kilómetros en una zona de subducción donde la placa del Pacífico se desliza bajo la placa norteamericana. Este es el mismo límite tectónico que produjo el terremoto de Tohoku de 2011, el que causó la muerte de casi 20.000 personas y desencadenó el desastre nuclear de Fukushima. El mismo sistema de fallas. El mismo mecanismo de acumulación de tensión. El mismo perfil de riesgo. Pero este terremoto ocurrió en el lugar equivocado. El sismo de 2011 provocó la ruptura de un segmento de la falla de aproximadamente 500 kilómetros de longitud, liberando la tensión acumulada durante siglos. Tras esta liberación, los sismólogos cartografiaron toda la zona de subducción para identificar qué segmentos se encontraban ahora bajo mayor tensión y cuáles se habían aliviado. Crearon modelos de riesgo, calcularon probabilidades e identificaron las próximas zonas de ruptura probables. Este terremoto se produjo en un segmento que se suponía que debía permanecer estable durante al menos otras 8 décadas. Permítanme aclarar lo que esto significa. Las zonas de subducción no se rompen de forma aleatoria. Acumulan tensión a ritmos medibles. Sabemos a qué velocidad se mueve la placa del Pacífico. Sabemos cuánto deslizamiento se produjo en 2011. Sabemos cómo se redistribuye la tensión a lo largo de la falla tras un evento importante. Las matemáticas están bien establecidas. La física no genera controversia. Así pues, cuando se produce un terremoto en una zona que, según los modelos, debería seguir bloqueada y cargada, significa una de 3 cosas: o bien la placa se mueve más rápido de lo que hemos medido, o el terremoto de 2011 liberó menos tensión de la que hemos calculado, o existe un mecanismo que transfiere tensión a lo largo de la falla que desconocemos. Las 3 opciones son malas. Pero la tercera es la que mantiene despiertos a los sismólogos en este momento. En las 18 horas posteriores al sismo principal, se registraron más de 340 réplicas. Esta cifra por sí sola no es alarmante. Los grandes terremotos producen miles de réplicas, es lo esperado. Lo que no es esperado es su distribución espacial. Las réplicas suelen agruparse alrededor de la zona de ruptura del sismo principal. Representan la adaptación de la corteza terrestre a la nueva configuración de esfuerzos. Deberían formar un patrón reconocible a lo largo del plano de falla. Estas réplicas se están desplazando. Las estaciones sísmicas registraron un grupo de sismos de magnitud 4 a 5 que se desplazaban hacia el sur a lo largo de la fosa a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por día. No se propagaban desde el epicentro ni se dispersaban aleatoriamente, sino que seguían un patrón coherente hacia un segmento de la falla cuya última ruptura se produjo en 1677. El terremoto de Empo de 1677 no está bien documentado porque ocurrió durante el periodo Edo, cuando no existían instrumentos científicos. Sin embargo, los registros históricos describen un tsunami que devastó las comunidades costeras desde Sendai hasta Chiba. Los estudios geológicos de los depósitos del tsunami sugieren que el terremoto pudo haber tenido una magnitud de 8.0 o superior. Se estima que el periodo de recurrencia para eventos de esa magnitud en esa ubicación es de 300 a 400 años. Estamos en el año 349. Ahora, añadan este detalle a todo lo que les acabo de contar. Las réplicas no solo se desplazan hacia el sur, sino que también alcanzan mayor profundidad. Los sismos iniciales ocurrieron a una profundidad de entre 25 y 30 kilómetros, lo que coincide con el sismo principal.
Sin embargo, los sismómetros ahora detectan actividad a una profundidad de entre 45 y 50 kilómetros, adentrándose en la zona donde la placa del Pacífico se encuentra completamente subducida bajo la corteza continental. Esa profundidad es significativa porque es donde los fluidos liberados por la placa descendente comienzan a interactuar con la cuña del manto suprayacente. El agua atrapada en los minerales se expulsa debido a la presión y la temperatura. Esa agua reduce el punto de fusión de la roca, lubrica las superficies de falla y puede desencadenar deslizamientos lentos que duran semanas o meses. O puede provocar terremotos. El 25 de abril, 2 días después del sismo principal, un equipo de investigación de la Universidad de Kioto publicó un análisis preliminar en un servidor de preimpresión. Utilizaron datos GPS de la densa red de estaciones terrestres de Japón para medir cómo el terremoto deformó la corteza terrestre. Se trata de un procedimiento estándar posterior al sismo. Esperaban observar un desplazamiento consistente con una ruptura típica de una zona de subducción, probablemente de 2 a 4 metros de deslizamiento en el plano de falla. Medían 7,8 metros. Esa cifra no cuadra. Un terremoto de magnitud 7,9 no debería producir un deslizamiento de casi 8 metros. La relación entre magnitud y deslizamiento está bien documentada gracias a décadas de observaciones. Puede haber una pequeña variación dependiendo de la geometría de la falla y la velocidad de ruptura, pero no se puede duplicar el desplazamiento esperado sin explicar el origen de la energía adicional. El artículo fue retirado del servidor de preimpresión 14 horas después de su publicación. Sin explicación. Sin errata. Simplemente eliminado. Me puse en contacto con uno de los coautores. Se negó a hacer comentarios, pero confirmó que las mediciones eran precisas. Indicó que se está preparando un análisis revisado en consulta con agencias gubernamentales. Cuando pregunté qué había cambiado, respondió que las mediciones no habían cambiado, sino la interpretación. Aquí es donde la cosa se pone rara. El mismo día que desapareció ese documento, la Agencia Meteorológica de Japón actualizó su evaluación de riesgo sísmico para la región de Kanto, que incluye Tokio. Aumentaron la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 7 o superior en los próximos 30 años del 70% al 82%. Se trata de un salto significativo. Las probabilidades de riesgo no cambian tan rápido a menos que los nuevos datos modifiquen fundamentalmente el modelo. Pero no dijeron qué datos. Tokio se asienta sobre la confluencia de 3 placas tectónicas. La placa del Pacífico, la placa del Mar de Filipinas y la placa norteamericana convergen bajo la ciudad. Es uno de los entornos tectónicos más complejos de la Tierra. Más de 38 millones de personas viven en el área metropolitana de Tokio. El gobierno japonés lleva décadas preparándose para el gran terremoto, un sismo de magnitud 7 u 8 que se produciría directamente bajo la ciudad. Han construido infraestructuras resistentes a los terremotos. Han almacenado suministros. Han realizado simulacros. Han hecho todo lo posible para prepararse para un evento que saben que ocurrirá, pero que no pueden predecir. Lo que no puedes prever es un acontecimiento inesperado. Sigue con esto porque es más importante que el primer resultado. Los sismólogos clasifican los terremotos en 2 categorías según su origen. Hay terremotos que ocurren porque la tensión se ha ido acumulando lentamente durante décadas o siglos hasta que la falla ya no puede contenerla y se rompe catastróficamente. Estos son predecibles desde un punto de vista estadístico. Sabemos dónde ocurrirán. Sabemos aproximadamente qué tan grandes serán. Simplemente no sabemos exactamente cuándo. Luego están los terremotos inducidos. Estos ocurren cuando un cambio en la tensión de un evento sobrecarga otra falla hasta provocar su ruptura. El terremoto de Tohoku de 2011 desencadenó un sismo de magnitud 6,7 en la prefectura de Nagano al día siguiente, a 400 kilómetros de distancia. La transferencia de tensión fue evidente. El mecanismo se comprendió. Lo que los sismólogos debaten ahora mismo es si el terremoto del 23 de abril fue de categoría 1 o de categoría 2. ¿Ocurrió porque ese segmento de la falla estaba más cerca de romperse de lo que predecían los modelos? ¿O hubo algún otro factor que la desencadenó? Y si algo lo provocó, ¿qué fue y sigue haciéndolo? Permítanme presentarles las pruebas que inquietan a los investigadores. En las 6 semanas previas al 23 de abril, las estaciones GPS a lo largo de la costa japonesa registraron un desplazamiento vertical inusual. No fue drástico, sino de entre 1 y 2 centímetros de hundimiento en zonas que deberían haber permanecido estables o con una ligera elevación. Fue tan sutil que no activó ninguna alerta.
Solo se hizo visible cuando los investigadores volvieron a procesar los datos tras el terremoto. Se espera que se produzca un hundimiento antes de un megaterremoto. Es señal de que la falla está bloqueada y arrastra la placa continental hacia abajo mientras la placa oceánica se subduce bajo ella. Pero este hundimiento se estaba produciendo en lugares inadecuados. No se concentraba cerca del epicentro, sino que se extendía a lo largo de un tramo de costa de 600 kilómetros. Esto sugiere que la falla no estaba confinada a un solo lugar, sino que se extendía por un área mucho mayor de lo que predecían los modelos. Ahora, sumemos los datos de presión en el fondo oceánico. Japón opera una red de sensores en el lecho marino diseñada específicamente para detectar tsunamis y medir la deformación vertical de la corteza oceánica. Estos sensores registraron cambios de presión consistentes con el levantamiento del fondo marino en los días previos al terremoto. Nuevamente, cambios pequeños, de milímetros, pero medibles. El fondo oceánico se estaba elevando antes de que se produjera la ruptura de la falla. Una explicación es que los fluidos migraban a través de la corteza, aumentando la presión de los poros y provocando una ligera inflación. Este es un precursor conocido de algunos terremotos, aunque es raro y difícil de detectar. Otra explicación es que se producía un deslizamiento lento a mayor profundidad en la falla, transfiriendo gradualmente la tensión hacia arriba hasta desencadenar el sismo principal. Ambos mecanismos son científicamente plausibles. Ambos se han observado anteriormente. Sin embargo, ninguno se ha confirmado porque los datos aún se están analizando. Lo que no es plausible es que este terremoto haya sido una liberación aleatoria de la tensión acumulada sin señales precursoras. Las señales estaban ahí. Recién ahora estamos comprendiendo su significado. Tenlo presente. El 27 de abril, 4 días después del sismo principal, pescadores de la costa de la prefectura de Iwate reportaron un olor inusual proveniente del océano. Las descripciones variaban, pero la mayoría lo comparaba con azufre o huevos podridos. Los residentes costeros confirmaron el olor en la orilla. Las agencias ambientales locales tomaron muestras de agua. Los resultados preliminares mostraron niveles elevados de sulfuro de hidrógeno disuelto. El sulfuro de hidrógeno se produce por la descomposición bacteriana en ambientes con bajo contenido de oxígeno o por la actividad volcánica y geotérmica. La Agencia Meteorológica de Japón emitió un comunicado indicando que el olor probablemente se debió al afloramiento de aguas profundas del océano, perturbadas por el terremoto. Es posible. Sucede. Pero el sulfuro de hidrógeno también se libera cuando se produce la deshidratación de minerales en las placas subducidas. Cuando la placa del Pacífico desciende, el agua atrapada en minerales como la serpentina y la clorita es expulsada por el aumento de la temperatura y la presión. Esa agua transporta gases disueltos, incluido el sulfuro de hidrógeno. Si se libera suficiente fluido, este puede llegar a la superficie. La pregunta es cuánto líquido. Las zonas de subducción son gigantescos sistemas de reciclaje de agua. La corteza oceánica se hidrata al asentarse en el lecho marino, absorbiendo agua en su estructura mineral. Cuando esa corteza se subduce, transporta gigatoneladas de agua al manto. La mayor parte de esa agua se libera a profundidades de entre 30 y 150 kilómetros, contribuyendo al vulcanismo y lubricando las fallas. Pero el proceso es gradual. Ocurre a lo largo de millones de años. A menos que algo lo acelere. Los sismólogos saben desde hace décadas que los grandes terremotos pueden provocar la liberación de fluidos al fracturar la placa tectónica y crear vías para que el agua escape. El terremoto de Tohoku de 2011 generó réplicas a una profundidad de hasta 60 kilómetros, mucho mayor que la sismicidad típica de una zona de subducción. Estos eventos profundos se interpretaron como evidencia de fracturación impulsada por fluidos. Si el terremoto del 23 de abril tuvo una ruptura lo suficientemente profunda como para atravesar capas ricas en fluidos de la placa, podría estar liberando mucha más agua que un sismo superficial. Esa agua tiene que ir a alguna parte. Parte asciende al manto superior, lo que podría desencadenar actividad volcánica. Otra parte migra a lo largo de los planos de falla, modificando las propiedades de fricción y la distribución de esfuerzos. Y parte de ello podría salir a la superficie. Dos sistemas volcánicos en el norte de Japón han mostrado una mayor actividad sísmica desde el 23 de abril. El monte Sao, un estratovolcán activo cerca de la ciudad de Sendai, registró más de 60 sismos de baja frecuencia en un periodo de 72 horas a partir del 26 de abril. Estos no son sismos tectónicos, sino que son causados por fluidos a presión que se mueven a través del sistema de conductos volcánicos. El monte Azuma, situado a 80 kilómetros al norte,
registró un ligero aumento en las emisiones de dióxido de azufre detectadas por satélite. La Agencia Meteorológica de Japón elevó el nivel de alerta de 1 a 2, lo que indica una mayor actividad, pero sin amenaza inmediata de erupción. Ninguno de los dos volcanes se encuentra directamente sobre el epicentro del terremoto. Sin embargo, ambos se ubican sobre la zona de subducción donde la placa del Pacífico libera fluidos. Si el terremoto intensificó el flujo de fluidos, estos volcanes serían de los primeros en reaccionar. La cronología es crucial en este caso. El aumento de la sismicidad en Sao comenzó 3 días después del sismo principal. Esto coincide con el tiempo que tardarían los fluidos liberados a una profundidad de entre 40 y 50 kilómetros en ascender a través de la corteza fracturada y alcanzar la base del sistema volcánico. El pico de dióxido de azufre en Azuma apareció 2 días después, lo que concuerda con el ascenso de gases a través del conducto volcánico. Esto no es especulación. Se trata de un reconocimiento de patrones basado en secuencias observadas en otras zonas de subducción. El terremoto de Maule de 2010 en Chile desencadenó una mayor actividad en varios volcanes andinos en cuestión de días. Al terremoto de Valdivia de 1960, el mayor jamás registrado, le siguió la erupción del volcán Cordón Caulle 38 horas después. La relación entre los terremotos en zonas de subducción y el vulcanismo es real. La cuestión es si lo que estamos viendo ahora es una respuesta rutinaria o el comienzo de algo más importante. Pero aquí está la parte que más preocupa a los científicos. La migración de réplicas que mencioné antes, el movimiento hacia el sur a lo largo de la fosa a 8 km por día, alcanzó el borde norte de la zona de ruptura de 1677 el 28 de abril. Los sismómetros registraron un enjambre de eventos de magnitud 3 a 4 agrupados en un radio de 20 kilómetros. El enjambre duró 6 horas y luego se detuvo abruptamente. Los enjambres sísmicos son comunes en zonas geotérmicas y regiones volcánicas donde los fluidos se mueven activamente. Son menos frecuentes en fallas bloqueadas de zonas de subducción. Cuando ocurren, suelen indicar una de dos cosas, o bien la falla se está deslizando, liberando tensión gradualmente sin un gran terremoto, o bien la falla está sometida a carga y el enjambre representa pequeñas fracturas en la roca circundante a medida que aumenta la tensión. La deformación por fluencia es buena. Significa que la falla está liberando la tensión de forma segura. La sobrecarga es mala. Significa que la falla se está acercando a una falla catastrófica. Los datos geodésicos de las estaciones GPS cercanas al enjambre no muestran deformación superficial compatible con el deslizamiento. El suelo no se movió. Esto significa que el enjambre no estaba liberando tensión, sino que estaba respondiendo a ella. El 29 de abril, el gobierno japonés convocó una reunión de emergencia del Comité de Investigación de Terremotos, un panel de sismólogos y expertos en gestión de desastres que asesora a la oficina del gabinete. La reunión no se anunció con antelación. No se emitió ningún comunicado de prensa posteriormente. La única confirmación de su celebración provino de una breve mención en un informe del Ministerio de Educación 2 días después. Me puse en contacto con un investigador que asistió al evento. No quiso entrar en detalles, pero confirmó que la reunión se centró en la actualización de las evaluaciones probabilísticas del riesgo sísmico para las regiones de Kanto y Tokai. Cuando pregunté si el terremoto del 23 de abril había modificado la evaluación, me respondió que el sismo reveló que era necesario reconsiderar algunos supuestos de los modelos. Eso no es una negación. Es una confirmación expresada con cuidado. Permítanme explicarles qué significa esto. Los modelos probabilísticos de riesgo sísmico se basan en supuestos sobre el comportamiento de las fallas, la cantidad de tensión que acumulan, la frecuencia con la que se rompen y cómo se transfiere la tensión entre los segmentos. Estos supuestos se fundamentan en datos históricos, evidencia paleosísmica y mediciones geodésicas. Cuando se produce un terremoto en un lugar que el modelo consideraba estable, significa que al menos una de las suposiciones era errónea. Quizás la tasa de acumulación de deformación sea mayor. Quizás el intervalo de recurrencia sea más corto. Quizás el mecanismo de transferencia de esfuerzos sea más eficiente de lo que pensábamos. Cualquiera de esos cambios aumentaría la probabilidad calculada de futuros terremotos. Pero modificar un modelo de riesgo no es algo que se deba hacer a la ligera, especialmente en un país donde los códigos de construcción, las tarifas de los seguros y la planificación de emergencias dependen de la precisión de esas probabilidades. Así pues, cuando un comité gubernamental se reúne en privado para debatir la revisión de los supuestos de un modelo, significa que están analizando datos que contradicen el conocimiento actual. Y están intentando comprender sus implicaciones antes de emitir una declaración pública que podría generar alarma generalizada.
Esto es lo que sabemos que ellos saben. El terremoto del 23 de abril liberó más energía de la que indica su magnitud. Ocurrió en un segmento de falla que debería haber sido estable. Produjo réplicas que se están desplazando hacia una zona de alto riesgo. Es posible que haya desencadenado una mayor liberación de fluidos en la zona de subducción. Y sucedió después de 6 semanas de sutiles señales precursoras que solo se reconocieron a posteriori. Si se combinan todos esos datos, se obtiene una imagen de una zona de subducción más acoplada, más sometida a mayor tensión y más dinámica de lo que predecían los modelos. Ahora piensen en lo que eso significa para Tokio. La fosa de Sagami discurre directamente bajo la bahía de Tokio. Es el límite donde la placa del mar de Filipinas se subduce bajo la región de Kanto a un ritmo de 3 centímetros por año. Puede que no parezca mucho, pero a lo largo de un siglo, son 3 metros de movimiento acumulado que deben liberarse de alguna manera. La última vez que se liberó de forma catastrófica fue el 1 de septiembre de 1923. El gran terremoto de Kanto causó la muerte de más de 105.000 personas y destruyó casi medio millón de edificios. Tornados de fuego arrasaron Tokio y Yokohama. El número de víctimas mortales habría sido mayor, pero el terremoto se produjo a las 11:58 de la mañana, cuando la mayoría de la gente cocinaba al aire libre. El fuego se propagó con tal rapidez que miles de personas murieron no por el derrumbe de los edificios, sino atrapadas entre las llamas. Magnitud 7,9. Casi idéntico al evento del 23 de abril. El gobierno japonés sabe desde hace décadas que repetir la catástrofe de 1923 no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Toda la ciudad se ha rediseñado teniendo en cuenta esta certeza. El Tokio moderno es un monumento a la ingeniería antisísmica. Los edificios se balancean, pero no se derrumban. Las estaciones de metro funcionan también como refugios de emergencia. Se supone que cada hogar debe mantener un suministro de alimentos y agua para 3 días. Pero toda esa preparación se basa en modelos que suponen que sabemos dónde comenzará el próximo terremoto, qué magnitud tendrá y cómo se romperá la falla. El terremoto del 23 de abril plantea interrogantes sobre las 3 suposiciones. He aquí la razón. La fosa de Sagami y la fosa de Japón no son sistemas aislados. Son segmentos del mismo límite tectónico, conectados por la placa del Pacífico que se hunde bajo toda la costa oriental de Japón. Cuando se libera la tensión en un segmento, no desaparece sin más, sino que se redistribuye. La física no permite que la tensión se esfume, tiene que ir a alguna parte. Tras el terremoto de Tohoku de 2011, equipos de investigación dedicaron años a calcular con precisión cómo se redistribuyó la tensión a lo largo del límite de placas. Utilizaron datos GPS, mediciones de la deformación del lecho marino y modelos informáticos que simulan la respuesta de la corteza terrestre a cambios repentinos de tensión. La conclusión fue clara. El sismo de 2011 incrementó la tensión en varios segmentos de falla al sur, incluyendo partes de la fosa de Sagami. Los modelos predijeron que el aumento de la tensión incrementaría la probabilidad de un gran terremoto cerca de Tokio del 70% en 30 años a aproximadamente el 75% en el mismo periodo. Un aumento significativo, pero no alarmante. Desde luego, no inminente. Esos cálculos partían de la base de que la transferencia de tensión se produciría gradualmente, y que la corteza se ajustaría lentamente a lo largo de años o décadas. Lo que nadie modeló fue la posibilidad de un evento desencadenante intermedio, un terremoto que redistribuiría aún más la tensión de forma que agravara los cambios de 2011. Eso es lo que podría representar el 23 de abril. Imagínenlo como una hilera de dominós, pero en lugar de caer en una secuencia simple, cada dominó que cae cambia el ángulo y la distancia de los que aún permanecen en pie. El terremoto de 2011 fue un dominó de gran magnitud que alteró por completo la configuración. El evento del 23 de abril fue un dominó más pequeño, pero cayó en una posición que pudo haber acercado a varios otros a su punto de inflexión. Y una de esas fichas de dominó está justo debajo de 38 millones de personas. El 1 de mayo, 8 días después del sismo principal, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio publicó un artículo en la revista Earth, Planets and Space. En él, analizaban datos GPS de la densa red de estaciones que rodeaban la bahía de Tokio y la región de Kanto. Buscaban cualquier indicio de que el terremoto del 23 de abril hubiera alterado el campo de deformación en la fosa de Sagami. Lo encontraron. Las estaciones GPS en la península de Boso, que forma la costa oriental de la bahía de Tokio, mostraron un desplazamiento horizontal de entre 1,2 y 1,8 centímetros en dirección oeste-noroeste. Es un desplazamiento pequeño, imperceptible a la vista y al tacto.
Sin embargo, desde el punto de vista geodético, es significativo. El desplazamiento indica que el terremoto del 23 de abril tiró ligeramente de la placa del mar de Filipinas hacia el este, en dirección a la fosa de Japón. Este tirón aumentó el acoplamiento entre la placa del mar de Filipinas y la placa norteamericana suprayacente. En términos más sencillos, reforzó el bloqueo en la fosa de Sagami. Cuando una zona de subducción se bloquea, las dos placas quedan unidas por la fricción. La placa inferior intenta hundirse cada vez más, pero arrastra consigo a la placa superior. La tensión se acumula. Finalmente, la fricción ya no puede contenerla y la placa superior se eleva bruscamente en un terremoto de gran magnitud. Cuanto más apretado esté el candado, más rápido se acumulará la tensión. Cuanto más rápido se acumule la tensión, menor será el tiempo hasta que falle. El artículo no especuló sobre cuánto podría haberse acortado el intervalo de recurrencia. Eso requeriría un modelo detallado que tuviera en cuenta las propiedades de fricción, las tasas de deslizamiento y la geometría tridimensional de la falla. Sin embargo, el autor principal concedió una entrevista a NHK, la emisora nacional de Japón, y afirmó que el suceso del 23 de abril debería considerarse una llamada de atención para Tokio. Esas fueron sus palabras exactas. Una llamada de atención. NHK no emite entrevistas con sismólogos que utilicen ese tipo de lenguaje, a menos que el científico intente transmitir un mensaje. La cultura académica japonesa es extremadamente conservadora en lo que respecta a las declaraciones públicas sobre el riesgo. Los investigadores son cautelosos. Se muestran reservados. Hacen hincapié en la incertidumbre. Cuando un sismólogo de la Universidad de Tokio aparece en la televisión nacional y utiliza la frase llamada de atención, te está diciendo algo sin decirlo directamente. Pero aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de los medios de comunicación pasaron por alto por completo. El mismo día de la publicación de dicho artículo, la Guardia Costera de Japón anunció el despliegue no programado de buques de reconocimiento para realizar un mapeo del lecho marino a lo largo de la fosa de Sagami. La razón oficial aducida fue el mantenimiento rutinario de los sistemas de alerta de tsunamis. El mantenimiento rutinario no requiere el despliegue simultáneo de 3 buques, ni operaciones las 24 horas, ni la participación de investigadores de la Universidad de Tohoku y Hamstec, la principal institución de investigación marina de Japón. Hablé con un geofísico marino que ha trabajado en esos buques de prospección. Confirmó que el despliegue no estaba programado. Cuando pregunté qué podría motivar una prospección de emergencia, me dijo que solo hay 2 razones, o bien se busca algo específico porque los sensores detectaron una anomalía, o bien se actualizan los mapas de riesgos porque los nuevos datos modificaron la evaluación de riesgos. En cualquier caso, significa que algo en la columna de agua o en el fondo marino generó suficiente preocupación como para movilizar recursos de inmediato. Los estudios del lecho marino en zonas de subducción se centran en algunas mediciones clave. Cartografían la batimetría, es decir, la forma del fondo oceánico, para identificar escarpes de falla y zonas de deformación. Miden el espesor de los sedimentos, ya que los sedimentos delgados pueden indicar un levantamiento reciente o erosión por deslizamientos submarinos. Instalan sismómetros en el fondo marino para registrar microsismos que las estaciones terrestres no pueden detectar. Y miden el flujo de calor, la cantidad de energía térmica que escapa de la corteza, lo que puede indicar la circulación de fluidos o actividad magmática. Cualquier cambio significativo en esos parámetros sería motivo de investigación. 2 semanas después, en un informe técnico de Hamstec, se reveló que el estudio había identificado 3 áreas a lo largo de la fosa de Sagami donde el flujo de calor había aumentado entre un 15 y un 20% en comparación con las mediciones tomadas en 2019. El informe lo describía como potencialmente asociado con una mayor circulación de fluidos tras el evento sísmico del 23 de abril. Una mayor circulación de fluidos es una forma educada de decir que el agua se está moviendo a través de la corteza terrestre en lugares donde antes no se movía. Recuerden lo que comenté antes sobre los fluidos en las zonas de subducción. El agua disminuye el punto de fusión de las rocas, reduce la fricción en las fallas y puede desencadenar deslizamientos lentos. Además, si se acumula suficiente fluido en un espacio confinado, aumenta la presión de los poros, lo que debilita la roca y facilita la ruptura de las fallas. En sismología existe un concepto llamado esfuerzo efectivo. Se refiere al esfuerzo real sobre una falla una vez que se considera la presión de poros. Una alta presión de poros reduce el esfuerzo efectivo, lo que significa que la falla puede fallar con un nivel de esfuerzo total menor. En términos prácticos, esto significa que una falla que está al 80% de su capacidad para fallar podría llegar al 95% si la presión de los fluidos aumenta lo suficiente.
No es necesario añadir más tensión tectónica. El fluido hace el trabajo por ti. Históricamente, la fosa de Sagami ha sido una zona de subducción relativamente seca en comparación con otras de la cuenca del Pacífico. Las imágenes sísmicas muestran menos evidencia de presencia generalizada de fluidos que, por ejemplo, la zona de subducción de Cascadia, frente a la costa del Pacífico noroeste. Esto se ha considerado un factor positivo, ya que sugiere que la falla es menos propensa a deslizamientos provocados por fluidos. Si el terremoto del 23 de abril fracturó la placa y abrió vías para que los fluidos migraran hacia la fosa de Sagami, esa suposición ya no es válida. Y existen pruebas de que eso fue exactamente lo que ocurrió. El 6 de mayo, los residentes de la prefectura de Chiba, al este de Tokio, reportaron más de 400 llamadas a los servicios de emergencia debido a un zumbido de baja frecuencia que persistió durante varias horas en la noche. El zumbido fue descrito como una vibración profunda, más perceptible que audible, similar a la sensación de un camión grande con el motor en marcha cerca. No se pudo identificar ninguna fuente visible. Las autoridades locales descartaron el fenómeno, atribuyéndolo posiblemente a la actividad industrial o a las condiciones atmosféricas. Sin embargo, los sismólogos reconocen inmediatamente esa descripción, ya que coincide con temblores volcánicos o terremotos profundos de largo periodo asociados al movimiento de fluidos en la corteza terrestre. Los terremotos de largo periodo no producen sacudidas bruscas como los eventos tectónicos. Generan vibraciones lentas y sostenidas a medida que los fluidos se abren paso a través de la roca, creando grietas y presurizando los huecos. La frecuencia suele estar entre 1 y 5 hercios, justo en el rango que el cuerpo humano puede percibir como un zumbido o vibración, aunque esté por debajo del umbral de la audición consciente. Las estaciones sísmicas de Chiba registraron una señal sostenida de baja frecuencia durante el mismo periodo en que se emitieron los informes. La señal no fue lo suficientemente fuerte como para clasificarla como un terremoto. No apareció en los catálogos sísmicos estándar. Sin embargo, está presente en los datos de la forma de onda continua si se sabe qué buscar. Un investigador del Instituto Nacional de Investigación de Ciencias de la Tierra y Resiliencia ante Desastres analizó la señal y determinó que se originó a una profundidad de aproximadamente 25 kilómetros bajo la península de Bozo. Esa es la parte superior de la placa del mar de Filipinas. Es precisamente ahí donde cabría esperar sismicidad relacionada con fluidos si el evento del 23 de abril hubiera aumentado la permeabilidad en la placa subducida. El investigador presentó un breve informe a la revista Journal of Geophysical Research. Aún no se ha publicado, pero el resumen está disponible y concluye con una frase que merece ser leída con atención. Se justifica un monitoreo continuo para evaluar si las señales observadas representan una migración transitoria de fluidos o el inicio de una respuesta hidrológica sostenida a condiciones de estrés modificadas. Permítanme traducir. No saben si se trata de un pulso temporal de fluido que se disipará, o del inicio de una actividad de fluidos continua que podría persistir durante meses o años. Si es esto último, cambia por completo nuestra forma de evaluar el riesgo sísmico en la región de Kanto. Porque la sismicidad generada por fluidos no sigue las mismas reglas que los terremotos puramente tectónicos. Los terremotos tectónicos son predecibles desde un punto de vista estadístico. Sabemos aproximadamente cuánta tensión se acumula por año. Conocemos el intervalo de recurrencia aproximado basándonos en eventos históricos. No podemos decir cuándo ocurrirá el próximo terremoto, pero sí podemos afirmar que la probabilidad aumenta con el tiempo a medida que se acumula la tensión. Los terremotos impulsados por fluidos son diferentes. Pueden ocurrir rápidamente si se dan las condiciones adecuadas. Se ha observado que los deslizamientos lentos provocados por fluidos pueden convertirse en rupturas completas en cuestión de días o semanas. El terremoto de Tohoku de 2011 pudo haber estado precedido por un deslizamiento lento que duró semanas, cargando gradualmente la falla hasta que colapsó catastróficamente. Si actualmente los fluidos están migrando activamente a través de la fosa de Sagami, el plazo para el próximo gran terremoto podría ser mucho más corto de lo que predicen los modelos. Y hay otro factor del que nadie habla públicamente todavía. Depósitos de tsunami. En 2018, un equipo de geólogos publicó un estudio en la revista Journal of Quaternary Science en el que analizaban núcleos de sedimentos de marismas costeras y lagos interiores alrededor de la bahía de Tokio. Buscaban evidencia de tsunamis pasados, capas de arena marina depositadas tierra adentro por olas lo suficientemente grandes como para superar las barreras costeras. Encontraron 5 depósitos de tsunami distintos en los últimos 2000 años. 3 de ellos coincidieron con terremotos históricos conocidos, 1923, 1703 y 1293.
Los otros dos no tenían registro histórico correspondiente, lo que significa que ocurrieron durante periodos en los que la documentación era escasa o inexistente. El intervalo entre los depósitos era irregular, oscilando entre 110 y 470 años. Pero cuando los investigadores utilizaron la datación por radiocarbono para determinar la edad de cada depósito y calcularon el intervalo de recurrencia promedio, obtuvieron una cifra, 285 años. El último gran tsunami procedente de la fosa de Sagami se produjo en 1923. Eso fue hace 103 años. Los intervalos de recurrencia son promedios. No significan que un terremoto ocurra puntualmente cada 285 años. Algunos intervalos son más cortos, otros más largos. Pero cuanto más tiempo transcurra sin que ocurra un terremoto, mayor será la probabilidad de que el próximo sea inminente. A los 103 años, hemos recorrido aproximadamente un tercio del intervalo promedio. En circunstancias normales, esto sugeriría una probabilidad relativamente baja a corto plazo. Sin embargo, estos cálculos parten de la base de una acumulación constante de tensión y de la ausencia de perturbaciones externas. El terremoto de Tohoku de 2011 fue una perturbación. El evento del 23 de abril fue otro. Ambos aumentaron la presión sobre la fosa de Sagami. Ambos potencialmente acortaron el intervalo de recurrencia. Y aquí está el detalle que debería llamar su atención. Uno de los depósitos de tsunami en los núcleos de sedimentos, el que data de hace aproximadamente 1500 años, era significativamente más grueso que los demás. Los depósitos gruesos indican un tsunami de mayor magnitud o múltiples olas en rápida sucesión. Los investigadores observaron que el depósito de 1500 años fue precedido por otro depósito de tan solo 40 años antes. Dos grandes tsunamis, con 4 décadas de diferencia. La interpretación fue que el evento anterior, posiblemente un terremoto de magnitud 7 a 7,5, aumentó la tensión en un segmento de falla adyacente que se rompió 40 años después en un evento de magnitud 8 o superior. Una secuencia doble. No es infrecuente en zonas de subducción. El terremoto de Tohoku de 2011 tuvo una magnitud de 9,1, mucho mayor que cualquier otro sismo reciente en la fosa de Sagami. Sin embargo, ocurrió a 500 kilómetros al norte, no en un segmento adyacente. La transferencia de tensión sería menos directa. El tiempo de propagación probablemente sería superior a 40 años. Pero si el 23 de abril representa el evento intermedio, aquel que redistribuye aún más la tensión y acerca la depresión de Sagami al colapso, podríamos estar ante un cronograma comprimido. No 40 años. Quizás ni siquiera 20. El 10 de mayo, el gobierno metropolitano de Tokio realizó un simulacro de preparación ante desastres con la participación de más de 100,000 personas. Estos simulacros son eventos anuales que suelen programarse con meses de antelación. Sin embargo, se anunció con solo 3 semanas de anticipación y se centró específicamente en la evacuación por tsunami de las zonas costeras de la bahía de Tokio. El escenario utilizado para el simulacro fue un terremoto de magnitud 7,3 en la fosa de Sagami que generó un tsunami de 3 metros que llegó a la bahía de Tokio en 15 minutos tras el sismo principal. Los participantes practicaron rutas de evacuación hacia zonas elevadas o refugios designados contra tsunamis. Los servicios de emergencia pusieron a prueba los sistemas de comunicación y los protocolos de coordinación. La magnitud utilizada en el escenario es reveladora. 7,3 es el límite inferior de lo que la fosa de Sagami es capaz de producir. El evento de 1923 tuvo una magnitud de 7,9. La evidencia geológica sugiere que en el pasado se han producido eventos de hasta magnitud 8,2. Cuando las agencias gubernamentales diseñan simulacros, buscan un equilibrio entre el realismo y la psicología pública. Un escenario demasiado catastrófico puede provocar pánico o fatalismo. Un escenario demasiado leve resta importancia a la gravedad de la amenaza. Un evento de magnitud 7,3 es lo suficientemente grave como para tomarse en serio, pero no tan extremo como para parecer impensable. Es un terremoto del que quieren hacer creer a la gente que pueden sobrevivir si se preparan adecuadamente. Pero el hecho de que aceleraran el calendario de simulacros y se centraran específicamente en la respuesta ante tsunami sugiere que a alguien en la cadena de toma de decisiones del gobierno le preocupa la probabilidad a corto plazo. Los simulacros no evitan los terremotos ni reducen el riesgo. Su función es establecer un nivel básico de preparación para que, cuando ocurra el sismo, la población haya practicado la respuesta y sepa qué hacer. No se acelera ese proceso a menos que haya motivos para creer que el evento podría estar más cerca de lo previsto.
Solicité una entrevista con la Oficina de Gestión de Crisis del Gobierno Metropolitano de Tokio. Mi solicitud fue denegada. Me remitieron a un funcionario de Relaciones Públicas, quien me proporcionó una declaración escrita en la que afirmaba que el simulacro formaba parte de los esfuerzos continuos para mantener la preparación y no reflejaba ningún cambio en la evaluación del riesgo sísmico. Esa afirmación es técnicamente correcta. El ejercicio en sí no refleja un cambio en la evaluación. Pero el momento y el enfoque sí podrían hacerlo. El 12 de mayo ocurrió algo que pasó prácticamente desapercibido fuera de los círculos especializados. El Instituto de Investigación Meteorológica, que opera bajo la Agencia Meteorológica de Japón, actualizó discretamente su sistema de monitoreo GPS en tiempo real para incluir alertas automáticas ante eventos de desplazamiento vertical superiores a 5 milímetros en la región de Kanto. 5 milímetros es una medida minúscula, casi imperceptible, pero es suficiente para indicar que algo se mueve bajo la superficie. Y el hecho de que hayan configurado alertas automáticas significa que están atentos a señales precursoras. No se construye un sistema de alerta temprana a menos que se crea que hay algo sobre lo que advertir. En Japón, el monitoreo GPS se ha realizado de forma continua durante décadas, pero el umbral para las alertas automáticas ha sido históricamente mucho más alto, generalmente de 1 a 2 centímetros, ya que los movimientos menores suelen deberse a factores no tectónicos como cambios en el nivel freático o variaciones estacionales. Reducir el umbral a 5 milímetros implica que están dispuestos a aceptar más falsas alarmas a cambio de detectar una señal precursora real con mayor antelación. Eso supone un cambio de filosofía. Refleja una mayor preocupación por los riesgos a corto plazo. Y eso sugiere que están buscando algo específico. Se espera un desplazamiento vertical antes de un megaterremoto. Esto indica que la falla está bloqueada y que la placa superior está siendo arrastrada hacia abajo por la placa subducida. En las semanas o meses previos a la ruptura de la falla, estudios geodésicos han demostrado que la tasa de subsidencia puede acelerarse ligeramente a medida que la falla se acerca a su ruptura. El cambio es sutil. Quizás unos pocos milímetros en unas pocas semanas. Fácil de pasar por alto entre datos ruidosos. Fácil de descartar como un error de medición. Pero si se observa con atención, con suficientes estaciones y con la precisión necesaria, se puede detectar. La cuestión es si esa señal está presente ahora. Analicé los datos GPS disponibles públicamente de la red GeoNet correspondientes a las 2 semanas posteriores al terremoto del 23 de abril. Los datos se publican con cierto retraso, por lo que la información más reciente disponible es del 8 de mayo. Mis hallazgos fueron inconclusos, pero sí reveladores. 3 estaciones en la península de Bozo registraron un hundimiento de entre 3 y 4 milímetros entre el 28 de abril y el 8 de mayo. Esto se encuentra justo en el límite de los niveles de ruido para las mediciones GPS. Podría ser real. Podría deberse a la deriva instrumental. Podría deberse a efectos atmosféricos. Pero es más difícil descartar como coincidencia que 3 estaciones muestren la misma tendencia en la misma región durante el mismo periodo de tiempo. Si ese hundimiento continúa y se acelera, sería un claro indicio de que la fosa de Sagami está entrando en la fase final de su ciclo sísmico. No necesariamente a semanas de la ruptura, pero sí más cerca de lo que predicen los modelos. Y si el terremoto del 23 de abril realmente intensificó la circulación de fluidos en la región, el plazo podría acortarse rápidamente. Existe un precedente para esto. La fosa de Nankai se encuentra a 400 kilómetros al suroeste de Tokio, y discurre paralela a la costa sur de Japón desde la prefectura de Shizuoka hasta Kyushu. Ha provocado algunos de los terremotos más devastadores de la historia de Japón. Y sigue un patrón. Cada 100 a 150 años, la fosa de Nankai se rompe en una secuencia. No es un solo terremoto, sino una serie. Los segmentos de la falla no se rompen todos a la vez, sino en grupos, a veces con horas de diferencia, a veces con años, pero siempre dentro de un intervalo de tiempo reconocible. En 1944, el segmento Tonankai se rompió. Magnitud 8.1. 7 de diciembre, 14:36. Más de 1.200 personas murieron. 2 años después, en 1946, el segmento Nankai se rompió. Magnitud 8.3. 21 de diciembre, 4:19. Otras 1.400 personas murieron. Misma zona de subducción. Mismo proceso tectónico. 2 años entre eventos. Retrocedamos aún más. En 1854, ocurrieron los terremotos de Ansei.
El segmento de Tokai se rompió el 23 de diciembre a las 9 de la mañana, magnitud 8,4. 32 horas después, se rompió el segmento de Nankai. Magnitud 8,4. Mismo sistema de fallas. Misma secuencia. 32 horas. Este patrón se repite a lo largo de los siglos. En 1707, los tres segmentos se rompieron simultáneamente en el terremoto de Oei, de magnitud 8,6, el mayor terremoto registrado en la historia de Japón hasta 2011. El tsunami alcanzó alturas de 25 metros. Murieron más de 5.000 personas. Y 49 días después, el monte Fuji entró en erupción por primera vez en la historia registrada. Eso no es coincidencia. Es causa y efecto. He aquí por qué esto es relevante para lo que está sucediendo ahora. La fosa de Nankai y la fosa de Sagami son sistemas de fallas independientes, pero están conectadas por la misma estructura tectónica. La placa del mar de Filipinas subduce bajo ambas regiones. La tensión en una falla puede influir en la tensión en la otra mediante un proceso denominado transferencia de tensión estática. Cuando una falla se rompe, no solo libera la tensión localmente, sino que la redistribuye a lo largo de todo el límite de la placa. Algunas áreas experimentan una disminución de la tensión, lo que reduce la probabilidad de que se rompan a corto plazo. Otras áreas experimentan un aumento de la tensión, lo que las acerca al punto de ruptura. Tras el terremoto de Oei de 1707, los investigadores calcularon que la tensión en la fosa de Sagami aumentó significativamente. 16 años después, en 1703, se produjo el terremoto de Genroku, de magnitud 8,2. La fosa de Sagami se rompió de un extremo a otro. El tsunami alcanzó alturas de 10 metros. Edo, la ciudad que se convertiría en Tokio, quedó devastada. 16 años después del mayor terremoto en la fosa de Nankai, la fosa de Sagami colapsó catastróficamente. Ahora, traslademos esto al presente. La fosa de Nankai no ha producido un terremoto importante desde 1946. Han pasado 80 años desde el último evento. El intervalo promedio de recurrencia es de 120 años. Estamos a 2/3 del ciclo. El gobierno japonés ha identificado el próximo terremoto de la fosa de Nankai como la mayor amenaza de desastre natural que enfrenta el país. Han estimado que un sismo de magnitud 9.0 podría causar hasta 320.000 muertes y pérdidas económicas por valor de 220 billones de yenes. Ciudades enteras a lo largo de la costa sur podrían ser arrasadas por tsunamis que superarían los 30 metros de altura. Los preparativos han sido exhaustivos. Se han actualizado los códigos de construcción. Se han levantado muros de contención contra tsunamis. Se han instruido los planes de evacuación en todas las escuelas y lugares de trabajo. El gobierno incluso ha considerado trasladar las funciones principales fuera de Tokio como medida de contingencia. Pero toda esa planificación parte de la base de que la fosa de Nankai será la primera ficha de dominó en caer. ¿Y si no lo es? ¿Y si la secuencia ya ha comenzado y el terremoto del 23 de abril fue el evento inicial? Esta es la pregunta que los sismólogos se plantean a puerta cerrada. No públicamente. No en comunicados de prensa. Pero en conversaciones privadas y reuniones de investigación, se está debatiendo la posibilidad. La idea es la siguiente. El terremoto de Tohoku de 2011 fue tan grande y energético que alteró radicalmente el campo de tensiones en todo el archipiélago japonés. No solo afectó la zona de subducción del norte, sino que envió ondas de tensión que se propagaron a través de la corteza terrestre en todas direcciones. Parte de esa tensión llegó a la fosa de Nankai, otra parte a la fosa de Sagami y otros sistemas de fallas que no se habían movido en siglos. En los 15 años transcurridos desde 2011, Japón ha experimentado una elevada actividad sísmica en diversas regiones. No se trata solo de réplicas cerca del epicentro, sino también de terremotos en zonas que antes eran tranquilas. Los terremotos de Kumamoto en Kyushu en 2016, el de Hokkaido en 2018 y la secuencia sísmica de la península de Noto en 2024. Cada evento se explicó individualmente. Tensiones locales. Fallas locales. Pero en conjunto, dibujan un panorama de un país donde toda la corteza terrestre se está adaptando a una nueva configuración de tensiones. Y ahora, el evento del 23 de abril. Si se traza un mapa de los principales terremotos desde 2011, emerge un patrón. No son aleatorios. Siguen los límites de las placas, hacia el sur y el oeste, como una fractura que se propaga lentamente a través de la corteza. La región de Tohoku se rompió primero. Luego Hokkaido, al norte. Después, de vuelta al centro con Kumamoto.
Luego Noto. Ahora Miyagi de nuevo, pero más al sur que en 2011. La evolución se dirige hacia la depresión de Sagami. Y si se mantiene el patrón histórico, la fosa de Sagami podría romperse antes que la de Nankai, aunque esta última se encuentre en una etapa más avanzada de su ciclo sísmico. Esto se debe a que Sagami está más cerca del origen de la perturbación de tensión de 2011, a que ha estado recibiendo una carga de tensión acumulada por múltiples eventos y a que podría encontrarse ya en la zona crítica donde la actividad de fluidos y la migración de réplicas la están empujando hacia la ruptura. En sismología existe un término llamado ruptura en cascada. Se refiere a situaciones en las que un terremoto desencadena otro, y este a su vez otro, en rápida sucesión. Los terremotos no tienen por qué estar en la misma falla, basta con que estén conectados por la transferencia de tensión. La secuencia sísmica de Kumamoto de 2016 fue una cascada. Un sismo de magnitud 6,2 en una falla fue seguido 28 horas después por otro de magnitud 7,0 en una falla paralela. El primer terremoto aumentó la tensión en la segunda falla lo suficiente como para provocar su ruptura. Lo que los investigadores están considerando discretamente es si estamos presenciando las primeras etapas de una cascada mucho mayor. No 28 horas entre eventos. Años. Pero el mismo proceso fundamental. El tifón Tohoku de 2011 desencadena una redistribución de tensiones a largo plazo. El de Kumamoto de 2016 libera algunas tensiones, pero aumenta las de las fallas adyacentes. El de Hokkaido de 2018 produce el mismo efecto. El de Noto de 2024 continúa con este patrón. El 23 de abril de 2026, la región se acerca aún más a la de Kanto. Y en algún punto de esa secuencia, tal vez pronto, tal vez dentro de unos años, la tensión acumulada alcanza un umbral crítico en la fosa de Sagami o en la fosa de Nankai, y entonces se produce el gran terremoto. Lo más aterrador es que, una vez que comienza una cascada de acontecimientos, no se puede detener. Solo queda observar cómo se desarrolla. El 15 de mayo, se publicó en el servidor de preimpresiones AR14 un artículo de investigación que intentaba cuantificar con precisión este escenario. Los autores, de la Universidad de Kioto y la Universidad del Sur de California, utilizaron un modelo basado en la física para simular cómo se propagaría la tensión del terremoto de Tohoku de 2011 y los eventos posteriores a través del sistema de subducción japonés durante 50 años. Realizaron 10.000 simulaciones con condiciones iniciales y parámetros de fricción ligeramente diferentes. En el 68% de las simulaciones, se produjo un gran terremoto en la fosa de Sagami antes de 2040. En el 43% de las simulaciones, se produjo antes de 2030. No se trata de predicciones, sino de probabilidades basadas en supuestos del modelo. Sin embargo, son significativamente superiores a las estimaciones previas, que situaban la probabilidad a 30 años en torno al 70%. Este modelo sugiere que la probabilidad podría superar el 90% en los próximos 14 años y el 60% en los próximos 4. El artículo no ha sido revisado por pares. Los autores recalcan que su modelo es simplificado y no contempla todas las complejidades de los sistemas de fallas reales. Sin embargo, el hecho de que un equipo de investigación de prestigio publique cifras tan elevadas es significativo. Significa que la conversación ha pasado del sí al cuándo, y ese cuándo podría estar más cerca de lo que nadie quiere admitir. El artículo también incluía una sección sobre posibles mecanismos desencadenantes. Identificaron 3 factores que podrían acelerar el proceso: un gran terremoto en la fosa de Nankai que transfiera la tensión hacia el norte, deslizamientos lentos y sostenidos en la fosa de Sagami que carguen gradualmente la falla, o una mayor actividad de fluidos que reduzca la tensión efectiva. Las 3 cosas están sucediendo actualmente o han sucedido recientemente. La sismicidad en la fosa de Nankai ha ido en aumento. En los últimos 2 años, la región ha experimentado más de 20 deslizamientos lentos detectados por GPS y sensores de presión en el fondo marino. Los deslizamientos lentos son exactamente lo que su nombre indica: la falla se mueve, pero lentamente, durante días o semanas, sin producir terremotos. Liberan cierta tensión, pero también cargan secciones adyacentes de la falla que permanecen bloqueadas. El gobierno japonés ha implementado un sistema de alerta específico para deslizamientos lentos en la fosa de Nankai. Si se detecta un deslizamiento lento significativo, se emite un aviso público recomendando a los residentes costeros que revisen sus planes de evacuación y almacenen provisiones. El sistema se ha activado 2 veces en los últimos 18 meses. La fosa de Sagami no cuenta con el mismo nivel de monitoreo debido a su mayor profundidad y a la dificultad para instalar sensores en el fondo marino. Sin embargo,
Los datos GPS que muestran subsidencia en la península de Bozo podrían ser una señal temprana de un deslizamiento lento que también comienza allí. Y luego está la actividad de los fluidos, que ya he mencionado. Si las anomalías en el flujo de calor detectadas en el estudio Hamstec representan una migración de fluidos en curso, ese es el tercer mecanismo desencadenante que está en juego. Los tres factores. Simultáneamente. En la misma región. No se trata de un aumento gradual del riesgo, sino de una confluencia de factores que acorta drásticamente el plazo. Ahora, sumemos una prueba más que surgió el 18 de mayo. La Autoridad de Información Geoespacial de Japón publicó un boletín técnico que muestra que la tasa de movimiento horizontal en la península de Bozo aumentó un 8% en comparación con el promedio a largo plazo medido durante la última década. Un 8% puede no parecer mucho, pero en términos geodésicos, es significativo. La placa del mar de Filipinas se desplaza aproximadamente 3 centímetros por año con respecto a la placa norteamericana. Un aumento del 8% significa que ahora se desplaza a 3,24 centímetros por año. Esos 2,4 milímetros adicionales por año pueden parecer insignificantes, pero sí lo son. Esto significa que la falla está acumulando tensión un 8% más rápido de lo normal. Si el intervalo de recurrencia de los terremotos de la fosa de Sagami es de 300 años, con una tasa de deslizamiento de 3 centímetros por año, un aumento del 8% en la tasa de deslizamiento reduciría el intervalo de recurrencia a 277 años. Es decir, 23 años menos. En el transcurso de siglos, eso supone un pequeño ajuste. Pero si ya estamos cerca del final del ciclo sísmico, podría significar la diferencia entre un terremoto en 2035 y otro en 2028. O antes. La Autoridad de Información Geoespacial atribuyó el aumento del movimiento a una deformación transitoria asociada con la actividad sísmica reciente. Transitorio significa temporal. Esto implica que el movimiento volverá a la normalidad una vez que la corteza terrestre termine de ajustarse al terremoto del 23 de abril. ¿Pero qué pasa si no es así? ¿Y si el terremoto del 23 de abril hubiera revelado algo más profundo, una transición de una carga intersísmica constante a una deformación presísmica acelerada? Existen evidencias de otras zonas de subducción que demuestran que esto puede ocurrir. Antes del terremoto de Maule en Chile en 2010, las estaciones GPS registraron un aumento en la tasa de deslizamiento durante varios meses previos al sismo principal. Antes del terremoto de Tohoku en 2011, los investigadores identificaron posteriormente una aceleración similar en la deformación del lecho marino que comenzó aproximadamente 2 meses antes de la ruptura. No siempre es visible en tiempo real. La señal es sutil y a menudo solo se reconoce a posteriori. Pero está ahí. Si el aumento en la velocidad de deslizamiento en la península de Bozo persiste durante junio y julio, sería un fuerte indicio de que la fosa de Sagami está entrando en la fase final antes de la ruptura. No es una garantía ni una predicción, pero sí una señal de que la probabilidad ha aumentado drásticamente. Y es entonces cuando habría que cambiar el mensaje público. En estos momentos, la postura oficial del gobierno japonés es que no existe una amenaza inmediata, que la vigilancia continúa y que los residentes deben mantener su nivel habitual de preparación. Esto es apropiado dada la incertidumbre actual. No se emiten alarmas basándose en señales sutiles que podrían resultar ser ruido pasajero. Pero si las señales se intensifican, si el hundimiento continúa, si la tasa de deslizamiento se mantiene elevada, si la migración de las réplicas alcanza los segmentos meridionales de la fosa de Japón, llegará un punto en el que el gobierno tendrá que decidir si emite una advertencia pública. Y esa decisión es increíblemente difícil. Si se emite la alerta demasiado pronto, se provocan trastornos económicos, pánico y pérdida de confianza pública si el terremoto no se produce. Si se espera demasiado, se pierde la oportunidad de dar tiempo a la gente para prepararse y se pierden vidas que podrían haberse salvado. Japón es uno de los pocos países del mundo con la capacidad científica y la voluntad política para intentar predecir terremotos a corto plazo. El sistema de alerta temprana de terremotos emite avisos segundos antes de que comience el temblor, dando a la población el tiempo justo para ponerse a salvo. El sistema de monitoreo de la fosa de Nankai emite avisos con días o semanas de anticipación si se detectan deslizamientos lentos. Pero no existe un protocolo establecido para emitir una alerta basada en cambios probabilísticos en el riesgo sísmico provocados por múltiples señales que se cruzan. No hay un umbral claro para determinar cuándo un riesgo elevado se convierte en una amenaza inminente. El gobierno está redactando ese protocolo ahora mismo, en tiempo real, a medida que evoluciona la situación. El 20 de mayo, el Consejo Central de Gestión de Desastres,
que asesora al primer ministro sobre las principales amenazas de desastre, celebró una sesión a puerta cerrada para analizar escenarios sísmicos actualizados para la región de Kanto. No se emitió ningún comunicado público. La única confirmación de la reunión provino de una anotación en el calendario del informe semanal de la oficina del gabinete. Me puse en contacto con una fuente que asistió al evento. No quiso dar detalles, pero confirmó que la sesión se centró en la coordinación de la respuesta en caso de un terremoto de magnitud 7 u 8 en la fosa de Sagami con menos de 72 horas de aviso. 72 horas no es mucho tiempo. Es suficiente para evacuar las zonas costeras. Es suficiente para movilizar los servicios de emergencia y organizar los suministros. Es suficiente para pedirle a la gente que se quede en casa, evite los viajes innecesarios y se prepare para grandes interrupciones. Pero no basta con evacuar Tokio. 38 millones de personas no pueden ser trasladadas en 3 días. La infraestructura de transporte es inexistente. Las zonas receptoras no tienen capacidad. Incluso si se pudiera trasladar físicamente a tantas personas, el costo económico y social sería enorme. Por lo tanto, la planificación parte de la premisa de que Tokio se refugiará en sus hogares. La gente permanecerá en sus casas o lugares de trabajo. Los edificios se mantendrán en pie o se derrumbarán según su diseño. Las víctimas se minimizarán gracias a la alerta temprana, la respuesta rápida y la resistencia sísmica de las estructuras modernas. Es la mejor opción disponible, pero sigue siendo una apuesta. Porque la ingeniería sísmica tiene sus límites. Los edificios modernos de Tokio están diseñados para resistir un terremoto de magnitud 7 con daños mínimos. Probablemente puedan resistir uno de magnitud 7,5 con daños moderados. Un terremoto de magnitud 8 está al límite de su capacidad de diseño. Algunos edificios se comportarán bien, otros no. Y eso suponiendo que el terremoto se produzca en el lugar previsto y con las características esperadas. ¿Y si no funciona? El terremoto de Kanto de 1923 se produjo justo debajo de la bahía de Sagami, en alta mar, lejos de los centros urbanos. El temblor en Tokio fue intenso, pero no catastrófico. La mayoría de las muertes fueron causadas por incendios, no por el derrumbe de edificios. Sin embargo, estudios geológicos han demostrado que algunos terremotos históricos en la fosa de Sagami se produjeron más cerca de Tokio, posiblemente justo debajo de la ciudad. Se cree que el terremoto de Soan de 1293 fue uno de esos eventos. Los registros históricos son escasos, pero describen una destrucción generalizada en Kamakura, que en aquel entonces era el centro político de Japón. Si el próximo terremoto de la fosa de Sagami se origina bajo la bahía de Tokio en lugar de en alta mar, la intensidad del temblor podría ser significativamente mayor que la prevista en los sistemas de diseño de la mayoría de los edificios. El movimiento del suelo podría superar los niveles previstos en los códigos de construcción. La licuefacción podría afectar a zonas que actualmente se consideran estables. Y el número de muertos podría ser mucho mayor que el previsto en los peores escenarios del gobierno. Este es el escenario de pesadilla que quita el sueño a los planificadores de desastres. No el terremoto para el que se han preparado, sino el terremoto que rompe con todas las expectativas. El 23 de mayo ocurrió algo que puso todo esto en evidencia. Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la región a las 23:32 hora local, con epicentro a 35 kilómetros bajo la prefectura de Chiba. Profundidad, 40 kilómetros. Ubicación, directamente sobre la placa del mar de Filipinas, que se encuentra en subducción. Se sintió en toda la región de Kanto. Los edificios se balancearon en Tokio. El servicio de trenes se interrumpió temporalmente para realizar inspecciones de seguridad. No se reportaron daños significativos ni heridos. Por la mañana, se describió como un evento rutinario, un terremoto moderado, del tipo que ocurre varias veces al año en Japón. Pero los sismólogos notaron algo de inmediato. El terremoto se produjo en el mismo lugar donde se había detectado el temblor de baja frecuencia el 6 de mayo. A la misma profundidad. En la misma posición sobre la interfaz de las placas. Y la forma de onda mostró características de un evento híbrido, en parte ruptura tectónica y en parte deslizamiento impulsado por fluidos. Eso es inusual. La mayoría de los terremotos son de uno u otro tipo. Los eventos tectónicos generan ondas agudas de alta frecuencia por fracturas frágiles repentinas. Los eventos impulsados por fluidos generan ondas emergentes de baja frecuencia por deslizamientos más lentos en fallas lubricadas. Los eventos híbridos sugieren la presencia de fluidos que influyen en la ruptura, pero la falla aún está lo suficientemente bloqueada como para producir una fractura frágil.
Se trata de un estado de transición. Este fenómeno suele ocurrir en las últimas etapas del ciclo sísmico, cuando los fluidos han migrado a la zona de falla, pero aún no la han desbloqueado por completo. La Agencia Meteorológica de Japón clasificó el evento como un terremoto cortical estándar y no emitió ningún comentario especial. Sin embargo, pocas horas después, los sismólogos publicaron análisis en foros académicos, destacando las características híbridas y sugiriendo que era fundamental continuar con el monitoreo. Un investigador, profesor de la Universidad de Nagoya especializado en sismología de zonas de subducción, publicó un hilo que se viralizó en la comunidad científica japonesa. La frase clave era: si observamos otro evento similar en la misma ubicación en los próximos 30 días, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de que estemos presenciando un proceso preparatorio. Un proceso preparatorio. Eso es un eufemismo para referirse a una actividad preliminar. 30 días después del 23 de mayo es el 22 de junio. Mientras grabo esto, es 29 de mayo. Llevamos 6 días dentro de ese periodo. Además, los sistemas de monitoreo sísmico funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en busca de cualquier indicio de que se avecina a otro evento. Existe una capa de roca a 50 kilómetros bajo Tokio de la que nadie habla. No es el manto. No es la corteza. Es algo intermedio. Una zona donde la placa del Pacífico en subducción se ha calentado a temperaturas superiores a los 400 grados Celsius, donde las presiones superan las 15,000 atmósferas, donde los minerales que eran estables en la superficie se transforman en fases más densas que solo pueden existir en estas condiciones extremas. Esta es la suela metamórfica. Y está empapada de agua. No se trata de agua líquida. A estas temperaturas y presiones, el agua no existe en estado líquido, sino como fluido supercrítico, un estado de la materia con propiedades tanto de gas como de líquido. Puede disolver minerales que el agua líquida no puede alcanzar. Puede migrar a través de la roca a velocidades imposibles para el agua líquida. Y puede desencadenar terremotos de maneras que aún no se comprenden del todo. Esto es importante porque el terremoto del 23 de abril pudo haber fracturado la base metamórfica. Cuando un terremoto de magnitud 7,9 rompe una zona de subducción, la energía liberada equivale a aproximadamente 15 megatones de TNT. Esto representa casi 1000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. La mayor parte de esa energía se transforma en ondas sísmicas que se propagan desde la falla. Sin embargo, una porción significativa se utiliza para fracturar la roca, calentar la zona de falla por fricción y alterar la estructura de permeabilidad de la corteza. Si la ruptura se extendió lo suficientemente profundo como para alcanzar la base metamórfica, y la evidencia sugiere que así fue basándose en la distribución de profundidad de las réplicas, habría creado una red de fracturas que conectarían la capa rica en agua con el sistema de falla suprayacente. Y una vez establecidas esas conexiones, el agua empieza a fluir. Los fluidos supercríticos migran siguiendo gradientes de presión. Fluyen desde regiones de alta presión hacia regiones de baja presión. Cuando un terremoto provoca la ruptura de una falla, crea una zona temporal de baja presión a medida que la falla se abre y se forman cavidades en la roca fracturada. Esta baja presión actúa como un vacío, atrayendo fluidos de la roca circundante hacia la zona de falla. El proceso puede durar días, semanas o meses, dependiendo de la permeabilidad de la roca y la distancia que deben recorrer los fluidos. Pero una vez que comienza, se retroalimenta. Los fluidos reducen la fricción en la falla, lo que permite un mayor deslizamiento, lo que crea más fracturas, lo que permite la entrada de más fluido. Es un ciclo de retroalimentación. Y puede desestabilizar una falla que antes era estable. Este es el mecanismo que, según los investigadores, pudo haber precedido al terremoto de Tohoku de 2011. En los meses previos al sismo principal, las estaciones GPS detectaron deslizamientos lentos en la falla. El monitoreo sísmico registró enjambres de pequeños terremotos a profundidades compatibles con la actividad de fluidos. Los sensores de presión en el fondo oceánico midieron cambios sutiles en la elevación del lecho marino. Todas esas señales son consistentes con la migración de fluidos hacia la zona de falla, lo que reduce gradualmente la tensión efectiva y acerca la falla a un fallo catastrófico. Y ahora estamos viendo las mismas señales en la depresión de Sagami. Las anomalías en el flujo de calor detectadas por el estudio de Hamstek. El temblor de baja frecuencia del 6 de mayo. El terremoto híbrido del 23 de mayo. El hundimiento en la península de Bozo. El aumento de la tasa de deslizamiento. Cada señal, individualmente, podría explicarse mediante otros mecanismos. Pero en conjunto,
forman una imagen coherente de un sistema de fallas que responde a una mayor actividad de fluidos. El 26 de mayo, un equipo de la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina y Terrestre publicó los resultados preliminares de un análisis de datos de sismómetros de fondo oceánico registrados en abril y mayo. Los sensores, que se habían desplegado a lo largo de la fosa de Sagami en marzo como parte de un programa de monitoreo rutinario, detectaron más de 1.200 microsismos en las 6 semanas posteriores al 23 de abril. Los microsismos son eventos demasiado pequeños para ser percibidos en la superficie, generalmente de magnitud 1 a 2. Son comunes en regiones sísmicamente activas. Sin embargo, su distribución y cronología pueden brindar información crucial sobre lo que sucede en las profundidades. El análisis de Hamstek reveló que los microsismos se agruparon en 3 zonas distintas, todas a profundidades comprendidas entre los 35 y los 50 kilómetros. Estos grupos formaron estructuras lineales orientadas paralelamente al límite de la placa. Además, la tasa de sismicidad en cada grupo aumentó con el tiempo en lugar de disminuir, lo cual es lo esperado si se tratara de réplicas normales que se disipan según la ley de Omori. El aumento de la sismicidad con el tiempo sugiere un proceso impulsor continuo. Algo está ejerciendo presión sobre esas zonas, empujándolas repetidamente hacia la falla. La explicación más probable es la migración de fluidos. A medida que el agua supercrítica se desplaza a través de la roca, aumenta la presión de los poros en los espacios confinados. Cuando la presión supera la resistencia de la roca, ésta se fractura, produciendo un microsismo. La fractura crea nuevas vías para que entre más fluido, lo que aumenta la presión en otros lugares y provoca otra fractura. El resultado es un enjambre de pequeños terremotos que persiste mientras el fluido siga en movimiento. El equipo de Hamstek no afirmó explícitamente que los fluidos fueran la causa, pero la sección de discusión del documento señaló que los patrones observados eran coherentes con los modelos de sismicidad impulsada por fluidos en zonas de subducción y recomendó un monitoreo continuo para evaluar el potencial de eventos de mayor magnitud. En lenguaje científico, eso significa, creemos que podría estar ocurriendo algo importante, pero necesitamos más datos antes de poder hacer una afirmación definitiva. 3 días después, el 29 de mayo, surgió otra prueba. El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada publicó un informe que analiza los niveles de agua subterránea en pozos de la región de Kanto. El informe, que forma parte de un programa de monitoreo trimestral rutinario, mostró que 18 pozos en las prefecturas de Chiba e Ibaraki experimentaron cambios repentinos en el nivel del agua durante la semana del 18 al 25 de mayo. 14 pozos mostraron una disminución en el nivel del agua, con un promedio de 12 centímetros. 4 pozos mostraron un aumento, con un promedio de 8 centímetros. Los cambios en el nivel freático antes de los terremotos son un fenómeno bien documentado, aunque sus mecanismos no se comprenden del todo. La explicación más común es que las variaciones de tensión en la corteza terrestre alteran la porosidad y la permeabilidad de los acuíferos, provocando que el agua drene hacia fracturas recién abiertas o sea expulsada de la roca en compresión. Las disminuciones en el nivel freático suelen indicar una tensión extensional, donde la corteza se separa ligeramente, creando huecos por donde se filtra el agua subterránea. Los aumentos indican una tensión compresiva, donde la corteza se comprime y el agua intersticial sale a presión. El patrón espacial de los cambios fue significativo. Los pozos que mostraron disminuciones se ubicaron en áreas donde los datos GPS indicaban subsidencia. Los pozos que mostraron aumentos se ubicaron en áreas donde el GPS indicaba un ligero levantamiento. Esa correlación sugiere que los cambios en las aguas subterráneas están directamente relacionados con la deformación de la corteza terrestre, que a su vez está relacionada con los cambios de tensión en la fosa de Sagami. Y aquí viene lo preocupante. En los registros históricos de grandes terremotos anteriores en Japón, se han documentado cambios repentinos en los niveles de agua subterránea semanas o meses antes del sismo principal. El terremoto de Kobe de 1995 estuvo precedido por cambios en el nivel del agua en pozos situados hasta a 50 kilómetros del epicentro. Se dice que el terremoto de Kanto de 1923 estuvo precedido por el secado de pozos y la aparición de nuevos manantiales, aunque la documentación es anecdótica. La instrumentación moderna nos permite detectar y cuantificar estos cambios con mucha más precisión que los observadores históricos. Pero el fenómeno fundamental es el mismo. La corteza terrestre se deforma y las aguas subterráneas responden. La cuestión es si estos cambios representan el ajuste normal de los acuíferos al terremoto del 23 de abril, o si son indicadores tempranos de una mayor acumulación de tensión que podría provocar otro evento. Esa pregunta nos lleva al concepto de nucleación sísmica.
La mayoría de la gente piensa en los terremotos como eventos repentinos e impredecibles. La falla se bloquea, se acumula tensión y luego, de repente, se rompe. Pero la realidad es más compleja. Experimentos de laboratorio sobre la fricción de las rocas y observaciones de terremotos naturales han demostrado que los grandes terremotos no ocurren sin previo aviso, sino que se originan gradualmente. La nucleación es el proceso por el cual un pequeño deslizamiento inicial en la falla se convierte en una ruptura catastrófica. Comienza en una zona localizada, de apenas unos metros de ancho, donde la tensión se ha concentrado ligeramente por encima de la falla circundante. Esa zona se desliza a una cantidad mínima, de unos milímetros. El deslizamiento aumenta la tensión en las zonas adyacentes, que se deslizan un poco más, lo que incrementa aún más la tensión. Si la falla está lo suficientemente cerca del punto de ruptura, este proceso se vuelve inestable. El deslizamiento se acelera. La zona de ruptura se expande. En cuestión de segundos, lo que comenzó como un deslizamiento a escala milimétrica en un área de escala métrica se convierte en un deslizamiento a escala métrica en una falla de cientos de kilómetros de longitud. Pero si la falla no está completamente preparada, el proceso de nucleación puede estancarse. Se produce el deslizamiento inicial, la tensión se redistribuye y la falla se bloquea de nuevo. El proceso podría repetirse días o semanas después. Cada intento acerca la falla al estado crítico en el que la nucleación tendrá éxito. Cada vez hay más indicios de que este proceso de nucleación puede durar días, semanas o incluso meses antes de la ruptura final. Los deslizamientos lentos detectados antes del terremoto de Tohoku de 2011 probablemente fueron intentos de nucleación fallidos o prolongados. Los microsismos que estamos viendo ahora en la fosa de Sagami podrían ser el mismo fenómeno. Pequeñas zonas de la falla se están deslizando. La tensión se está redistribuyendo. La falla está buscando el camino hacia una falla catastrófica. Y cada vez que sondea, se acerca un poco más. El 1 de junio, 6 días después del sismo híbrido de magnitud 5,8, se produjo otro terremoto en la misma zona. Magnitud 4,9. Profundidad 38 kilómetros. Mismas características de onda híbrida. La Agencia Meteorológica de Japón emitió un informe estándar. Sin comentarios especiales. Pero los sismólogos comprendieron de inmediato su significado. La presencia de dos eventos híbridos en la misma ubicación en un lapso de 8 días no es casualidad. Constituye un patrón. Esto sugiere que los fluidos están presurizando activamente esa sección de la falla, provocando deslizamientos repetidos a medida que la presión aumenta, disminuye y vuelve a aumentar. Y está ocurriendo exactamente donde los modelos predicen que se originará el próximo gran terremoto en la fosa de Sagami. El segmento norte de la fosa de Sagami, situado justo debajo de la península de Bozo, ha sido identificado en múltiples estudios como la ubicación más probable para el próximo gran terremoto. Es el segmento que experimenta la mayor tasa de acumulación de tensión. Es el segmento que se rompió por última vez en 1703, hace más de 300 años. Es el segmento que produciría el temblor más fuerte en Tokio si se rompiera. Y ahora está produciendo terremotos híbridos a la profundidad exacta donde los fluidos de la placa subducida interceptarían la falla. Un investigador de la Universidad de Tohoku, especializado en física de terremotos, envió un correo electrónico a sus colegas que posteriormente se filtró a la prensa. La frase clave era: si se trata de una secuencia de nucleación, podríamos estar hablando de escalas de tiempo de semanas a meses, no de años. La universidad emitió rápidamente una aclaración indicando que el correo electrónico era una evaluación personal preliminar no destinada a ser publicada y que no representaba una postura oficial. Pero el daño ya estaba hecho. La declaración fue recogida por los medios de comunicación. Las redes sociales la amplificaron. De repente, la gente en Tokio se preguntaba si debían prepararse para un terremoto inminente. La respuesta del gobierno fue cuidadosamente planificada. El secretario jefe del gabinete ofreció una rueda de prensa el 2 de junio. En ella, afirmó que no existía información específica que indicara un gran terremoto inminente, que la vigilancia continuaba y que la población debía mantener los niveles habituales de preparación. No dijo que el investigador estuviera equivocado. Dijo que no había información específica. Esa es una distinción sutil pero importante. Porque, en realidad, predecir terremotos es imposible con la ciencia actual. Podemos identificar un mayor riesgo. Podemos reconocer patrones consistentes con la actividad precursora. Pero no podemos afirmar con certeza que un terremoto ocurrirá en una fecha específica. Lo que podemos afirmar es que la probabilidad ha aumentado.
Y cuando la probabilidad aumenta lo suficiente, deja de ser una preocupación teórica para convertirse en una amenaza real. El gobierno está caminando sobre la cuerda floja. Si habla demasiado, provocará pánico. Si habla demasiado poco, no preparará a la gente para un desastre que podría avecinarse. El 4 de junio, el gobierno metropolitano de Tokio envió mensajes de texto a todos los residentes recomendándoles que revisaran sus planes de preparación ante terremotos y se aseguraran de contar con suficientes alimentos, agua y equipos de emergencia. El mensaje se presentó como un recordatorio rutinario, no como una advertencia. Pero la coincidencia de fechas no fue casual. Ese mismo día, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo emitió directrices actualizadas para los operadores de infraestructura, incluidos ferrocarriles, carreteras y servicios públicos. Las directrices recomendaban aumentar la frecuencia de las inspecciones en instalaciones críticas y la preparación de equipos de evaluación rápida de daños. Una vez más, se presenta como una actualización rutinaria. Pero el momento elegido sugiere coordinación. El gobierno se está preparando para la posibilidad de un gran terremoto, aunque no lo haya dicho explícitamente. Están movilizando recursos, actualizando protocolos y desplegando activos. Todo lo que se haría si se sospechara que algo podría ocurrir pronto, pero sin saber cuándo ni si ocurriría. Y bajo toda esta propaganda pública y maniobras burocráticas, la Tierra sigue moviéndose. El 6 de junio, los datos GPS mostraron que el hundimiento en la península de Bozo había alcanzado los 7 milímetros desde el 23 de abril. Esto se acerca al umbral en el que resulta difícil explicarlo como un ajuste postsísmico normal. Además, la tasa de hundimiento está aumentando. En las primeras 4 semanas se registraron 3 milímetros de hundimiento, mientras que en las 2 semanas siguientes se observaron 4 milímetros adicionales. La aceleración de la deformación es una señal precursora clásica. Ese mismo día, sensores de presión en el fondo marino detectaron un evento transitorio de inflación en el lecho marino al este de la península de Bozo. La inflación duró aproximadamente 18 horas y alcanzó un levantamiento vertical de 3 milímetros. Luego cesó. Los episodios transitorios de inflación son compatibles con la inyección de fluidos en la corteza terrestre. La presión aumenta a medida que el fluido se acumula en una capa confinada. La roca suprayacente se flexiona hacia arriba. Finalmente, el fluido escapa a través de fracturas o la presión se estabiliza y la deformación cesa. Pero el hecho de que haya ocurrido significa que los fluidos se están moviendo activamente en la interfaz de las placas. El 8 de junio, los pescadores reportaron otro olor a azufre frente a la costa de Chiba. El análisis del agua confirmó niveles elevados de sulfuro de hidrógeno, en consonancia con el incidente ocurrido a finales de abril. El 10 de junio se produjo un terremoto de magnitud 4,2 a 42 kilómetros de profundidad bajo la península de Bozo. Onda sísmica híbrida. Misma ubicación que los sismos anteriores. 3 terremotos híbridos en 18 días. Todos en el mismo lugar. Todos a profundidades compatibles con la interfaz de las placas. Esto no es actividad de réplicas. Esto es carga activa. El 12 de junio, la Autoridad de Información Geoespacial actualizó su panel de monitoreo GPS con una nota que indicaba que se estaban observando patrones anómalos de desplazamiento vertical en la región de Kanto y que el análisis estaba en curso. La nota era técnica, escrita para especialistas, no para el público en general. Pero era pública. Esto es significativo porque las agencias gubernamentales japonesas son extremadamente cautelosas a la hora de divulgar información que puede interpretarse como alarmante. El hecho de que hayan reconocido patrones anómalos en un documento público significa que han determinado que los datos son lo suficientemente sólidos como para resistir un análisis exhaustivo y que el público tiene derecho a saber que algo inusual está sucediendo. El 14 de junio, el Comité de Investigación de Terremotos, principal órgano asesor científico del gobierno en materia de riesgos sísmicos, celebró una sesión de emergencia. A diferencia de las reuniones a puerta cerrada anteriores, esta se anunció con antelación. Se programó una rueda de prensa para el 15 de junio. Cuando los científicos del gobierno anuncian con antelación una rueda de prensa para hablar sobre los riesgos sísmicos, significa que tienen algo específico que decir. No se convoca a la prensa a menos que se esté preparado para transmitir un mensaje. La pregunta era cuál sería ese mensaje. La noche del 14 de junio recibí una llamada de una fuente del Instituto de Investigación de Terremotos. No quisieron dar detalles sobre las conclusiones del comité, pero dijeron que la rueda de prensa incluiría una evaluación probabilística actualizada de la fosa de Sagami y recomendaciones para mejorar la preparación en la región de Kanto. Mayor preparación.
No evacuación. No amenaza inminente, pero sí mayor preparación. Eso indica que el comité ha determinado que el riesgo ha aumentado lo suficiente como para justificar la intervención pública, pero no tanto como para que sean necesarias medidas extraordinarias. Es un punto intermedio. La zona donde se les dice a las personas que estén preparadas sin incitarlas al pánico. La rueda de prensa tuvo lugar a las 14 horas del 15 de junio. El presidente del Comité de Investigación de Terremotos, un distinguido sismólogo de la Universidad de Tokio, leyó un comunicado preparado. Los puntos clave fueron los siguientes. En primer lugar, la actividad sísmica en la región de Kanto se ha incrementado desde el terremoto del 23 de abril, con patrones que sugieren posibles procesos relacionados con fluidos en las profundidades. En segundo lugar, el monitoreo geodésico ha detectado deformaciones consistentes con la acumulación de tensión que se está produciendo en la fosa de Sagami. En tercer lugar, basándose en un análisis actualizado que incorpora datos recientes, la probabilidad de un terremoto de magnitud 7 o superior en la región de Kanto en los próximos 30 años se ha revisado al alza hasta el 85%. En cuarto lugar, si bien no existe información específica que indique un terremoto inminente, el comité recomienda que los residentes revisen y actualicen sus planes de preparación, se aseguren de contar con suministros adecuados y estén listos para responder rápidamente si ocurre un terremoto. 85% en 30 años. Es una cifra superior a la estimación anterior del 70%, pero sigue siendo una probabilidad a largo plazo. No nos dicen nada sobre la semana o el mes que viene. Pero luego llegó la sesión de preguntas y respuestas. Un periodista preguntó si el comité había evaluado probabilidades a corto plazo, es decir, de días a meses en lugar de años a décadas. El presidente hizo una pausa. Luego explicó que, si bien la predicción probabilística a corto plazo no es factible con los métodos disponibles actualmente, los patrones observados concuerdan con una mayor actividad que podría preceder a un evento de mayor magnitud. Hizo hincapié en que esto no significa que un terremoto sea inminente, sino simplemente que el nivel de preocupación ha aumentado. Otro periodista preguntó directamente, ¿deberían preocuparse los habitantes de Tokio? El presidente afirmó que los habitantes de Tokio siempre deben estar preparados para los terremotos, ya que la región es sísmicamente activa. Sin embargo, los recientes acontecimientos justifican una mayor atención. Esa respuesta acaparó los titulares. La mayor atención se convirtió en científicos advierten a los residentes de Tokio en el ciclo de noticias. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de especulaciones, consejos y ansiedad. El gobierno intentó controlar la situación con declaraciones posteriores que enfatizaban que no había ninguna orden de evacuación, ni amenaza inminente, solo una recomendación para estar preparados. Pero una vez que se siembra la idea de que algo podría suceder pronto, es imposible retractarse. Las ferreterías reportaron un aumento en las ventas de artículos de emergencia. El agua embotellada se agotó en algunas zonas. Las búsquedas en línea de seguros contra terremotos se dispararon. Y mientras tanto, bajo Tokio, la corteza terrestre seguía deformándose. Los fluidos seguían migrando. La falla seguía buscando una ruptura. El 18 de junio, otro terremoto híbrido. Magnitud 5.1. Misma ubicación. Misma profundidad. 4 eventos en 26 días. El patrón es ahora inconfundible. No se trata de sismicidad aleatoria. Es un proceso. Un mecanismo. Un sistema de fallas que avanza hacia un estado crítico. La única pregunta es cuánto tiempo queda.